350.000 euros de multa y 3 meses de cierre total de Balaídos. Esa es la multa que propone la Comisión Antiviolencia para el Celta. Analizamos el caso hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas, éramos pocos y parió la abuela. Nos crecen los enanos. Semana intensita para el celtismo, porque con el caso Fer López en la parte negativa, con el fichaje de Lais Moriba en la positiva, también la parece cercana renovación de Sergio Carreira. También llega procedente de la Comisión Antiviolencia esta propuesta de sanción que aún tiene que prosperar, que aún tiene que ir hacia adelante, pero que en caso de darse sería histórica en el fútbol español, nunca antes vista para un equipo militante de la Primera División Española, Marcos Piedras. Exactamente, una sanción, una propuesta de sanción que conocimos en el anteayer, donde decían eso, 350.000 euros y el cierre de Balaídos durante 3 meses, Lucas Peteiro. 350.000 euros pide de sanción la Comisión Antiviolencia. Nosotros no pedimos tanto, Lucas Peteiro. No. Nosotros solo vamos a pedir 1000 likes, que va a ser el reto de este vídeo. Ya sabéis que tenemos por allí a Germán, al policía de like, así que ya sabéis, 1000 likes el reto de este vídeo. Un vídeo, uno más duro, Lucas Peteiro, porque como bien decíamos, estamos ante una posible sanción sin precedentes en el fútbol español. Es sanción que conocíamos el pasado martes a eso de las 11:30 de la noche. Sí, ¿de cuándo procede esta sanción? Por si hay alguien un pelín desubicado que no siga el día a día del Celta y no se haya enterado. Bien, del día del partido entre el Celta y Rayo Vallecano, esa primera bola de partido que tuvo el Celta para clasificarse por la vía rápida, ganando un duelo directo a la UEFA Europa League. Aquel día tocó lamerse las heridas porque el Rayo Vallecano fue quien se llevó los 3 puntos del Municipal de Balaídos, y el motivo principal de la sanción es un sobreaforo, pero detallado en el informe que llegaba a la subdelegación del gobierno de Pontevedra, que será quien notifique de forma oficial al Celta de esta propuesta de sanción. Decía lo siguiente: por no establecer las necesarias medidas de control de acceso y permanencia de espectadores y no impedir que se ocupasen las vías de evacuación de la grada de marcador bajo, que estuvieron colapsadas por aficionados durante todo el encuentro. Esto es el primer punto de todos, y diréis, Lucas, pero esto no es suficiente para 350.000 euros y 3 meses de cierre total del estadio. Esto es algo que en marcador bajo, hay que decir que nosotros que vamos a Sagrada, pasa habitualmente. Los días de más afluencia por la tele se puede ver cómo la esquina entre marcador bajo y tribuna baja y la esquina entre marcador bajo y Río Bajo quedan vacías. ¿Por qué? Porque la gente se va aglutinando hacia detrás de la portería y se ocupan de forma prácticamente inevitable las escaleras y los momentorios. Al no ser marcador baixo, una grada diseñada para animar de pie, pues tiene estas carencias. Exacto, es algo que llevamos viendo durante toda la temporada, que desde que se estrenó Sagrada de marcador bajo en ese primer partido frente al FC Barcelona en la última jornada, en aquella salvación agónica del Celta de Carlos Carballal con el doblete de Gabri Veiga, lo venías diciendo tú, toda la gente quiere estar con su grupo de amigos, toda la gente quiere estar centrado, no quiere estar en las esquinas, y se suelen taponar esas escaleras que, en caso de que pase algún suceso grave, pues claramente podrían ser un impedimento para que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad o los equipos sanitarios lleguen a atender algo grave. Pero como bien decías tú, no es lo más grave en esta propuesta sancionadora que hace la Comisión Antiviolencia al Celta de Vigo, Lucas Peteiro, porque el segundo motivo que alegan desde el CSD es que, asimismo, por permitir que un empleado del club facilitase el acceso a numerosos aficionados desde la grada de Río Bajo a la grada de marcador. ¿Qué quiere decir esto? Según dice la Comisión Antiviolencia, que en el transcurso del partido o antes de su comienzo en aquel Celta Rayo Vallecano, hubo un empleado del club que facilitó que socios o personas que tuvieran entrada en la grada de Río Bajo se pudieran cambiar a marcador bajo. Hay que recordar, punto importante a analizar en este vídeo, al igual que en muchos partidos de la temporada, el Celta colgó el no hay billetes, con lo que a priori la grada de marcador bajo ya estaba completa al 100%, y al meter gente de otras gradas tendría, como bien dijo antes Lucas, un sobreaforo importante. Pero esto no es quizás el motivo más grave que se pueda analizar. El motivo más grave y el que puede llevar a que esta sanción, como bien decíamos antes, sea una sanción sin precedentes en el fútbol español, es que, según la Comisión Antiviolencia, se permitió el acceso
al estadio de un grupo de al menos 36 personas desde un portal de acceso de vehículos al interior del estadio hacia la grada de animación. Todo ello, recalcan en el informe, sin ningún tipo de control ni observación de las condiciones de acceso, es decir, sin entrada o título válido y sin acceder por los turnos. Y aquí, Lucas, tenemos el gran melón de esta cuestión, y es que un empleado del club podría haber facilitado la entrada gratuita a un estadio de fútbol en una grada que, repetimos, aforo ya completado, que hay que sumarle la gente que se había sumado ya desde Río Bajo y aún por encima al menos 36 personas que entraron con acceso libre al estadio. Sí, una irresponsabilidad con todas las letras, en mayúscula y en negrita, la que cometió este empleado de confirmarse que esto es lo que ha sucedido y que estas personas no tenían ningún tipo de entrada ni pasaron por ningún control de seguridad, de torno, de cacheos, etcétera, todo lo que es necesario para acceder a marcador bajo en un día normal de partido, y que podría haber puesto en peligro pues la vida de bastante gente en caso de que Dios no lo quisiese y no lo quiso así aquel día, fuese necesaria una evacuación forzosa del agrado o de cualquier otra zona de Balaídos. Sea como fuere, aquí se abre, entiendo que se abrirán pues algunas preguntas. ¿Cómo es posible que la Liga se entere de esto o que llega esta sanción? Bueno, lo comentamos muchas veces en postpartidos, pero quizás los que consumís vídeos cortos no nos escucháis tan en profundidad. Hay que recordar que la Liga, en cada campo de primera división y en segunda también, no sé si en menor medida o exactamente igual, lo desconozco, manda emisarios, manda delegados de partido que se fijan que el funcionamiento de todo, cada mínimo detalle, sea exactamente el estipulado en las normas de la competición. Por ejemplo, si yo soy un periodista acreditado para escribir, que esté escribiendo en mi tribuna de prensa y no esté pues haciendo una emisión de radio, porque eso significaría un pago de una cuota diferente, o que no esté haciendo una realización de televisión, que si yo estoy acreditado para estar cerca del área técnica con un micrófono inalámbrico, que no esté 3 metros más a derecha de lo que me toca porque puedo interrumpir en X cosa, que los recogepelotas estén en donde les toca. Todo este tipo de cosas están controladas por la Liga, y evidentemente también pues que los aforos se cumplan, ¿no? Que es algo absolutamente básico para el correcto funcionamiento de cualquier competición, pero sea fútbol, baloncesto, balonmano, o sea, que no haya sobreaforo, o sea, hasta en las discotecas y en los restaurantes no puedes llenar un establecimiento más de lo que te permite la ley. Y a partir de ahí se abre otra pregunta, que es ¿cómo el Celta podría escaparse de esto? Antes de eso, antes de ir con cómo podría escapar el Celta de esto, hay que reconocer que esta noticia, como bien decíamos antes, salía el miércoles a la noche. El miércoles a primera hora de la mañana lo conocimos a través de la prensa, se hacía eco el diario Marca, también se hacía eco Alberto Bravo en el Desmarque, y es que la postura del Celta es que coge por sorpresa esta noticia, este informe que hizo la Comisión Antiviolencia. Demasiadas cosas nos cogen por sorpresa últimamente, hay que decirlo. No es que pero venga, seguimos, no es algo raro, pero vamos. El Celta lo que retransmite, Lucas, es que ese día le sorprende la noticia ya que ni en el informe de la Policía Nacional ni en el informe, en el acta arbitral, se hizo constancia de ninguna incidencia en el transcurso del partido. Hay que recordar que aquel Celta-Rayo no fue un partido cualquiera. Como bien decía Lucas antes, el Celta podría lograr esa clasificación matemática a Europa, tanto Europa League como asegurarse como mínimo la Conference, y que ese día hubo una romería con muchísima gente, conciertos, y que el Celta destaca y presume no hubo ninguna incidencia. La gran pregunta antes de cómo puede escaparse el Celta es cómo es posible que sin ninguna incidencia en el acta arbitral y sin ninguna incidencia en el acta policial ahora llegue este informe. Es la gran pregunta que se hace el Celta, es la gran pregunta que seguramente los directivos del Real Club Celta se habrán hecho en la reunión de urgencia que tuvieron en la sede, y las preguntas que pertinentemente le harán a la Comisión Antiviolencia de dónde viene este informe. A partir de ahí, lo que tú decías, ¿cómo puede argumentar el Celta que esto no pasó? ¿Cómo podría librarse el Celta de una sanción sin precedentes en el fútbol español? Hay muchos motivos, y el primero de todos es que esto no es una sanción en firme, es una propuesta que hace la Comisión de Antiviolencia. ¿Suelen ser las propuestas las mismas? No, suelen rebajarse bastantes. A partir de ahí, Lucas, escaparse de ello, ahora lo hablaremos, lo que está claro es que no es una sanción que, aunque se produzca, debiera ser de efecto inmediato. Exacto. Porque hay precedentes que saben que se alargan en el tiempo. Eso es lo que queríamos responder ahora, y es que lo más probable es que para la jornada 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6 de la próxima temporada 2025-2026, si el Celta, una vez llega la sanción en firme, la recurra, se vaya posponiendo el cierre del estadio. Y hay casos, por ejemplo, como el partido que se disputó el año pasado entre el Getafe y el Rayo Vallecano en el estadio Civit
Civitas Metropolitano, y es que el Getafe fue pues recurriendo a un cierre del estadio que provenía de un partido de ascenso de 2017 entre el Getafe y Tenerife, donde hubo insultos racistas hacia un jugador del Tenerife y bueno, se procedió a todo el proceso de cerrar el estadio. El Getafe fue recurriendo hasta que no hubo más donde recurrir y aquel partido de la pasada temporada se acabó jugando en el Civitas Metropolitano. Pero hay un asterisco con cualquier cosa más grave que nos parezca meter a 36 personas sin entrada, saludos de índole político ilegal, digamos, pues simbología que no toca, insultos vejatorios de carácter homófobo, racista o cualquier otro de cualquier otra índole, invasión de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Pongamos ejemplos prácticos. El mítico palazo de la afición del Betis a Jordán en aquel caliente derbi de sevillano, pues supuso una propuesta de sanción evidente al Betis, un cierre parcial del estadio, no total. Parar el partido en aquel derbi también madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid la pasada temporada, el pasado invierno, por el lanzamiento de objetos sistemático a Thibaut Courtois, también supuso un cierre parcial de ese fondo, pero prácticamente instantáneo porque el Atlético de Madrid sabía que no había mucho donde recurrir y a las 2 semanas ya se estaba jugando a puerta cerrada en esa grada. ¿Qué diferencia hay entre eso? Y también, por ejemplo, hacía referencia Marcos a la invasión de campo que hizo la afición del Español en Cornellá en el título que gana hace 2 temporadas el Barça en el campo de su eterno rival. ¿Qué diferencia hay entre todas estas sanciones que se han ido cumpliendo o que los clubes van amontonando y postergando a base de recurrir a la que se enfrenta el Celta? Que no hay la implicación directa de un empleado del club. Lo que castiga la Comisión Antiviolencia en estos casos que hemos citado ahora es el mal comportamiento de una afición que no depende de un club. Un club puede tener medidas de seguridad, pues cumplir con todos los requisitos de la Policía Nacional y también de las directrices de la Liga a nivel de seguridad y de cacheos y de comprobar que no lleven la simbología que no se debe, bengalas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú dentro no puedes pues educar al tonto de turno que se comporta como se comporta. Pero lo que sí debe hacer un club es no tener empleados que hagan prácticas pues ilegales, hablando claro, ilegales, que es lo que dice la Comisión Antiviolencia que ha hecho el Celta, teniendo a este empleado que ha movido un grupo de personas de Río Bajo, marcador bajo, una grada que ya estaba llena sobre el papel y además dando acceso por un portal de automóviles, que entendemos que es el que se sitúa entre Marcador Bajo y Río Bajo, a 36 personas aproximadamente para entrar sin entrada de ningún tipo de control de acceso. Entonces, estamos ante una tesitura que nosotros no hemos encontrado que tenga precedentes. Exactamente, estábamos diciendo que en el caso de producirse esta sanción sería la sanción más dura de la historia del fútbol español, una sanción sin precedentes, pero es que no es que tan solo no haya precedentes de una sanción tan dura, es que tampoco hay antecedentes similares a esta posible sanción que tiene el Celta. Como bien decía Lucas, podemos compararlo con distintas sanciones, al Real Betis, al Getafe, etcétera, etcétera, pero no son comparaciones al uso. Y bien lo decía Lucas, en unas es por culpa del aficionado se produce esta sanción, pero no hemos encontrado ninguna sanción por irregularidades del propio club, que es aquí lo que sanciona la Comisión Antiviolencia. ¿Cómo puede argumentar el Celta esto? No lo sabemos, seguramente desde el departamento jurídico del club, el cual comunica que aún no se le ha llegado ninguna sanción, no le ha llegado ni siquiera la propuesta de sanción, cosa que puede ser normal, esto se dilata en el tiempo, pero el mensaje que transmite el club a la prensa, a sus medios afines, es que tranquilidad por lo de ahora, que no debería haber excesiva sanción, que sí que es verdad que si se demuestra que un empleado del club cometió irregularidades será sancionado, que puede haber sanción económica, pero lo que parece inverosímil a estas horas es que Balaídos vaya a estar cerrado 3 meses por tan solo tener estas cosas que seguramente si las comparamos en gravedad con otras es algo mínimo, pero sí que tiene una gravedad mayor por ser, como bien decimos, una irregularidad del club, no una irregularidad de un aficionado. A partir de ahí, hay que recordar lo que decíamos al principio de este vídeo, suelen ser sanciones que entre recursos, entre que debates, suelen irse a lo largo del tiempo, con lo que el Celta debería empezar la temporada sin problemas en Balaídos y, lo dicho, desde el club se transmite que tranquilidad y que de esto debería quedar en nada. A partir de ahí, el tiempo dirá. Esta ha sido la noticia que salía, el primero que se hacía eco era la cadena COPE, a partir de ahí todos los medios hicieron eco del informe de la Comisión Antiviolencia. Lo que sí está claro es que en el caso de que se produjese, cosa que a estas horas
parece ser, tiene pocas posibilidades de darse, el Celta no entraría hasta el 15 de noviembre más o menos en Balaídos. Se perdería partidos de Liga y se podría perder también partidos de la Europa League, porque esto afectaría a todo el estadio de Balaídos, ya que sería una sanción del gobierno de España que acataría la Real Federación Española de Fútbol y la Liga. Pues poco más hay que decir. Estaremos con un ojo pendiente a cómo va evolucionando este posible cierre que afecta a tantos y tantos abonados que además ahora están justo en estas fechas en proceso de renovar su abono para la próxima temporada y que veremos cómo se acaba resolviendo. Marcos Piedras, es todo por nuestra parte. Todo hoy, amigo. Recordamos que el objetivo es llegar a esos 1000 likes y un día más, gracias por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.